cualquier ejército Sí, y además con un distintivo diferente al ejército argentino, que era un pañuelo rojo. Había mujeres y una de las que dirigía eh, el secuestro, el ataque, el copamiento de la fábrica, era una mujer, porque yo, ya alertado por todo esto y asustado a mis 15 años, porque tenía 15 años, sí. mirando por la ventana de mi casa, escucho las voces de una mujer que por altoparlante dice que la fábrica ha sido copado, que no ofrezcan resistencia, que va a pasar lo que había pasado en Azul, Ajá. donde hubo muertes como el caso de la mujer Sí, del coronel Camilo Gay, que muere adelante de sus hijos, ¿no? sí. Eh, Terrorífico, terrorífico todo eso. A mí me da bronca que mucha gente dice que no, que en esa época no hubo una guerra. Le pido a Dios que esa gente, por favor, escuche las palabras tuyas con el más mínimo poder de gráfica al respecto, porque no es necesario graficar mucho para poder meterse en tu piel en lo que vos estás contando. Realmente lamentable. Además, David, que Sí. vayan a los libros, porque ya hoy hay muchos libros sobre todo esto. En el año 2005, cuando yo escribí Un canto a la patria, Así es. había escasa bibliografía. Estos libros vienen a llenar un vacío que tiene la sociedad, porque hasta ahora te han contado una historia sola, es como que la gente escucha una campaña y dice, pero acá me está faltando algo. Es como que a la mesa le está faltando una pata. Claro. O, Lo que yo observo es que en materia de difusión, por cada página, por ejemplo, que le dedican a un autor que atienda esta parte de la historia, le dedican 10 o 20 a autores como Berbisky o de esa naturaleza, ¿no? Vos entendés lo que te quiero decir. Hay un déficit de difusión eh, eh, capcioso, a propósito. claramente, porque uno primero no se largó a llorar en público durante 30 años. Muy bien, muy bien. Si lo hizo en silencio, Ujú. tratando de que sea algo superador. ¿Por qué lo secuestraron a tu papá? ¿Lo fueron a buscar precisamente a él? ¿O como se dice, lo aprovecharon en aquel momento para llevarse algo? Lo secuestraron a modo de trofeo? ¿Exigieron condiciones para un eventual rescate? Si es que exigieron condiciones, ¿qué fue lo que pidieron? ¿Por qué lo secuestraron justamente a tu papá? Bueno, van a buscar a dos personas de la fábrica militar. Ujú. Uno es el director de la fábrica, que estaba enfermo, que se llamaba Guardoni, era teniente coronel, y bueno, al estar enfermo no estaba en la fiesta, mis padres habían acompañado a su esposa, escasos metros porque vivía enfrente del casino de oficiales, al lado de la casa donde Ujú. vivíamos nosotros. Lo iban a buscar a Guardone y lo iban a buscar a mi papá. Eran dos las personas que querían llevarse como rehenes. Eh, si vos me decís por qué mi papá, Sí. yo creo que porque él ocupaba un puesto muy importante dentro del ejército, dentro de las fábricas militares. Entonces había una suerte Entonces, de cinismo al respecto, más allá de que esa, todo es cinismo, pero lo querían llevar a él como si fuera una suerte de trofeo. un trofeo de guerra, un trofeo de guerra, digamos. Vos te llevas algo y que después ese trofeo o una figurita se cambia por otra figurita en este contexto de guerra. Ajá, esas eran las condiciones exigidas, Esas cambiarlo. dos condiciones existieron. En un primer momento no te olvides que el secuestro de mi padre fue el más largo en cuanto a la década del 70, Sí, porque tiene 372 días.
Qué horror. El secuestro de Ibarzábal en Azul, bueno, son 10 meses. En el caso de mi padre es más de un año. Y en ese contexto, en ese lapso de tiempo, sí se produce en algún momento el tema del canje. Se pedía a cambio de la vida de mi padre la vida de 5 terroristas Ujú. eh, juzgados y condenados, de los cuales, y hoy te voy a dar 2 nombres. Uno es Carlos Ponce de León, Ujú. que hace escasos días vino al lugar donde yo vivo, que es Tres Arroyos, que es Sí, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, una ciudad agrícola, así es. que tiene una APDH, que es, bueno, esto relacionado con los derechos humanos, Asociación Permanente por los Derechos Humanos, y este hombre, Carlos Ponce de León, que fue quien secuestró a Salustro Ujú. en el año 72, que era el presidente de la FIAT, era el gerente general de la FIAT, que después lo terminan matando, el ERP también. Este hombre lo juzga la Cámara Federal en lo penal, los, Estaban y sumariados. Eso. los, claro, iban a juicio y los condenaban si había que condenarlos, inclusive hubo terroristas que no fueron condenados. Y Carlos Ponce de León había recibido prisión perpetua ¿Y por la cómo, muerte de Salustro. cómo se Pero después explica? vino Cámpora Ujú. en el 73. Y el primer día de Cámpora hizo un indulto y después fue la ley de amnistía. Este hombre que había secuestrado y participado del asesinato de Salustro, también civil, y acá hay que comenzar a ver que hay más civiles que militares muertos en la Ujú. década del 70, aunque se quiera contar otra historia. Y hay que siempre recordar el número que hemos llegado a investigar en el CENTIR ronda las 18.000 víctimas directas. De eso ya vamos a hablar. Ya Eh, vamos a hablar bueno, de pero eso. a ver, Pero ¿qué pasa? Carlos Ponce de León es encarcelado y después lo liberan. A los 3 meses se produce el ataque al Comando de Sanidad. ¿Quién va también? Carlos Ponce de León. Lo vuelven a detener, lo vuelven a condenar y después lo termina indultando Alfonsín. bueno, qué justicia tonta. Qué justicia tonta, por favor. Esa es la justicia de Argentina. Si estás en organizaciones gubernamentales o en organizaciones de derechos humanos, te terminan absolviendo, quedas libre y encima después te benefician, te indultan y te dan indemnizaciones multimillonarias. Bueno, el grado de ignominia al respecto es alarmante. Es alarmante. Bueno, entonces, Que yo pongo acá justamente esa persona vaya a Tres Arroyos a una conferencia de derechos humanos es una cachetada. Y sobre todo para vos. ¿No es así? para mí, pero para tanta gente tendría que ser así también. Para ustedes los jóvenes tendría que ser así, porque el mensaje que ustedes reciben es ese que yo te estoy diciendo. Sí, En la Argentina vale todo, vale absolutamente todo. sí, Entonces, pero ¿sabes una cosa, Arturo? Yo soy estudiante de periodismo acá en Rosario de un instituto público, aunque yo con cierta ironía suelo llamarlo público kirchnerista, es donde a mí todos los días me han contado una historia que no tiene nada que ver con la historia que vos me estás contando. Entonces los institutos educativos argentinos tienen cierta responsabilidad al respecto, porque hay mucha gente que a lo mejor no sabe nada de tu historia y precisamente por ese nivel de ignominia que hay en las facultades hoy en día, se manifiesta una opinión tergiversada, lamentable, que es funcional a los intereses de esta gente que tendría que estar en la cárcel por criminales, nada menos.
O sea que Es sí, así. yo valoro mucho Ah, lo que vos hacés, pero lamentablemente en mi instituto, donde yo estudio periodismo, nunca jamás escuché el nombre de Arturo Cirilo Larrabure. Y eso mismo me resulta avergonzante. es que bueno, lamentablemente la historia, como decía esa canción, la escriben los que ganan, ¿no? Indudablemente, Mm, en la Argentina, ¿quiénes han ganado la historia? Los que gobiernan. yo, Esa es la realidad. Y entonces quieren reescribirla, porque el prólogo del Nunca Más lo han cambiado y han agregado muchas páginas donde aparecen, y en esto también vamos a hablar más adelante, un montón de eh, personas que mueren en enfrentamientos y que forman parte de todas aquellas indemnizaciones multimillonarias que el Estado sí, argentino pagó sí. y obviamente nosotros no recibimos porque nosotros no somos considerados humanos y no tenemos derechos, ni mi padre, ni tantas víctimas del Ya terrorismo. vamos a tocar No, no existimos para la sociedad ese argentina. temita tan delicado, lo vamos a tocar más adelante porque tengo una pregunta a ese respecto. Yo no digo que me crean, sino que vayan a los libros y que con los datos que yo aporto, o a los diarios de la época, porque en los diarios de la época figura todo esto que yo les digo, Sí, sí, y sí. bueno, que traten de ver quién miente en todo esto, ¿no es cierto? Ujú. Otra de las personas que pedían a cambio de la vida de mi padre se llama Invernici. Y justamente hoy está trabajando en derechos humanos en el gobierno de Macri, de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Hoy Bernisi también ataca el comando de sanidad. Y también está preso unos cuantos años y también es indultado por Alfonsín. Pucha. Eh, entonces, esto es tan importante que la juventud comprenda cómo se ha ido manejando y tergiversando la historia en la Argentina, porque si esto uno lo cuenta, probablemente la gente no te lo puede creer, porque esto ya raya en la locura. Durante algún tiempo se mantuvo que la muerte de tu padre se debió a un suicidio. Sin embargo, las pericias más recientes confirmaron que se trató de un asesinato, antes del cual había sido brutalmente torturado. Pero decime una cosa, vos particularmente, ¿alguna vez que creíste que tu padre podría haberse suicidado? Yo dudé muchas veces, dudé, Sí, pero en el fondo de mi corazón, no te olvides que a mí me crió y me educaron mis padres. Eh, Realmente muy contradictorio que esa persona que me había criado y educado y formado con tantos valores, este, adopte una postura así, que podía ser, pero a mí me resultaba bastante inverosímil este tema. Cuatro peritos médicos forenses que investigaron profundamente, se tomaron su tiempo y a lo largo de 2 o 3 meses llegaron por unanimidad a la resolución de que mi padre fue asesinado, fue estrangulado. Arturo, ¿el asesinato de tu padre es considerado como un delito de lesa humanidad? ¿Por qué? Y mira, en el año 2007, un